pero espera ya. Uy. Listo. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Alejandra Correa. Soy estudiante del programa de Artes Visuales y me encuentro acompañada de mis compañeros Juan José Jiménez y Angie Melisa, los cuales pertenecemos al grupo 4 del curso de investigación de procesos artísticos. En esta ocasión realizaremos la grabación de un podcast para hacer la intervención de por qué estamos en contra de la investigación-creación. Doy la palabra a mis compañeros para que ellos nos cuenten un poco de cuáles son esos aspectos negativos que existen en la investigación-creación en las artes y por qué esto pues afecta negativamente a los artistas. Bueno, pues de entrada habría que aclarar que pues, estamos posicionándonos eh, en lo que entendemos objetivamente a lo que significa investigación, ¿cierto? Tú tienes una definición de la RAE, concretamente lo que significaría investigación Según, por pues, definición. por definición. Entonces, según la RAE, la investigación, la definición de investigación es la investigación original emprendida con una intención de ganar conocimiento y entendimiento. Y según la AHRC, la evaluación de propuestas de investigación se centran en los siguientes parámetros. El primero es que la investigación tiene que introducir cuestiones o problemas claramente articulados. El segundo es que la investigación tiene que ser explicitada en cuanto a su contexto específico y tiene que incluir la contribución y la manera de relacionarse al estudio con otras investigaciones en el área. La tercera es la especificación de uno o más métodos de investigación que se venga a aplicar para, en lo posible, dar solución a las cuestiones y problemas planteados. Y el último y cuarto serían los resultados de la investigación tienen que ser documentados y difundidos. Esto según la AHRC y según la RAE. Entonces, a partir de ello, consideraríamos en primera instancia de que ese tipo o esa metodología investigativa genera límites a la obra de la creación artística. Obviamente comprendemos los tres momentos para un artista, que sería la producción de su obra, la difusión de su obra y la investigación. Sin embargo, esa investigación podríamos plantear que no se puede enmarcar dentro de las metodologías tradicionales. Y menos sabiendo que estos métodos o estos parámetros están más, son como más hacia el mundo del el mundo científico y de las y investigaciones más que todo en las ciencias naturales y exactas. Entonces, no se podría de una manera, o sea, no se podría evaluar las obras artísticas o la investigación en las artes de esta manera tan, pues, tan concreta, ¿sí me entiendes? Tiene que ser de una manera diferente, menos objetiva, más subjetiva. Recordemos que pues hemos leído unas lecturas, en el caso mío se llama Las investigaciones artísticas, investigaciones de contexto, del autor Ricardo Toledo. Desde ahí él plantea algo bastante interesante y es una pregunta que se podría definir en estos términos. ¿Qué es lo que el arte puede ayudar para alumbrar los aspectos de la vida no alcanzados por las formas institucionalizadas de la investigación hasta ahora dominantes? Entonces entendemos como un ejercicio investigativo interruptor, o sea, que interrumpe esas metodologías dominantes. Y quizás ahí es donde se plantea el gran problema, porque pues si vamos a asumir desde un modelo holístico, sintético, no divisible, en contravía a lo analítico de las otras áreas, ¿quién o cómo podríamos definirlo? O sea, entramos en un contexto de lo indefinible. Eh, que si vamos a las preguntas de la guía también, en donde tenemos un punto como la que
¿qué otros actores, además de artistas, deberían vincularse en las discusiones y creación del campo de investigación-creación en artes? Yo digo que pues para poder entonces plantear un método que vaya de la mano de los tradicionales y que no, igual habría que hacer ejercicios multidisciplinares. Y ahí es donde entra el artista otra vez como a perder el protagonismo. Y entraríamos como a lo que sucedía en la Edad Media, quizás cuando pues, se generaron grandes obras de arte gótico, por ejemplo, pero desconocemos quiénes fueron o a quién darle los créditos a la creación de las catedrales góticas, por ejemplo. Entonces, entraríamos como en una discusión sin campo de batalla, como una especie de limbo. Entonces, por tanto, pues estamos como que en contra, obviamente porque se nos ha asignado ese rol y esos serían los argumentos para ir en contra de entrar a un modelo investigativo tradicional. ¿Tú qué opinas, compañera? Bueno, creo que con todo lo que decimos, pues podemos, valga la redundancia, compartir, decir, medir que en la investigación-creación o a plantear un método de investigación-creación en el campo de las artes nos va a ver limitados, que era algo de lo que hablaba el compañero Juan José. Hay un límite y como artistas estamos llamados a vivir en libertad y a ser libres a la hora de crear. Entonces, aclarando pues que este argumento es en contra, el hecho de que tengamos que limitar hasta una creación abstracta y el por qué creamos esa obra abstracta, pues muchos artistas pueden decir, no, simplemente quise plantear el concepto y esto me llevó a eso, y fin, sin realizar los tres momentos de la investigación, que obviamente pues se respeta dentro del campo científico. Obviamente otra cosa que nos limita dentro de la investigación-creación creo que es el hecho de que seamos evaluados a partir de un método científico cuando tenemos otros enfoques y nuestra forma de medir es completamente diferente. Entonces, pues estamos dentro de un proceso de formación y a la hora de crear, investigar, es importante conocer esos argumentos de las dos caras, por qué sí, por qué no. En estos momentos, pues encontramos el no, el por qué estar en contra. Si esto, ¿qué le va a implementar al artista? ¿Cómo nos pueden medir en el proceso? Era algo que ustedes hablaban y aún no hay un concepto exacto de lo que puede alcanzar un artista a partir de una investigación-creación. No, y aparte también tenemos que tener en cuenta que dentro de estos proyectos de investigación siempre se debe vender una investigación creíble, tiene que ser avalada a partir de estos parámetros que yo leí y pues, de las academias, de las diferentes academias y actores pues que son los evaluadores. Entonces, digamos que para nosotros los artistas es mucho más difícil vender un proyecto de investigación creíble, que convenza, porque, o sea, ellos ya tienen claro toda su metodología y pues lo de ellos es puramente teórico y conceptual. Nosotros tenemos que llevarlo a algo más práctico y volverlo un objeto, plasmarlo en un objeto y si ese objeto no cumple esos parámetros y no satisface esas necesidades de investigación, entonces ya deja de ser un proyecto investigativo porque esas academias no lo avalan o simplemente no les gusta o no está acorde con lo que ellos buscan. Entonces, me parece que esto es algo que está en contra de la investigación en las artes. Bueno, aquí también tenemos que hablar de que dentro de la academia, como bien lo nombra Melissa, ya hay un método establecido. El hecho de que lleguen las artes como un medio nuevo va a hacer que haya una limitancia para nosotros en esa investigación-creación, porque el, el, el académico no está dispuesto a ver más allá, sino que si ya hay algo establecido, entonces vamos a medirlos a partir de, ¿sí? Y resultaría muy complicado para nosotros como artistas, que es lo que nombra Melissa también,
darles en una investigación que concuerde completamente con el objetivo, y si ese objeto no es claro para ellos, entonces hasta ahí llegaría la investigación. Además, que el arte debe demostrarse, se debe compartir, es muy cierto, pero nosotros como artistas llevamos esa esencia de compartir el arte, pero no hacemos una pintura pensando todo el tiempo en que vamos a generar un dinero, que muchas veces sucede en la investigación con proyectos científicos que se logran. Esto va a generar unos ingresos, que es algo que puede que la academia también mida para generar unos ingresos dentro de todos los términos burocráticos que nosotros conocemos. Sí, o sea, mira que tú tocas una cosa fundamental y es que pues, muchas veces la investigación en el mundo de hoy obedece a las dinámicas del mercado, ¿cierto? Sí. Entonces, por tanto, la exigencia de ciertos patrocinios o empresas pues que buscan anular o impulsar un cierto producto o idea pues o resultado. Eso por una parte, y por otra parte pues también hay que pensar de que no estamos inventando, nosotros como artistas no reinventamos la rueda, por ejemplo, ¿cierto? Sí tenemos referentes. Sin embargo, la búsqueda que nosotros hacemos a sus referentes es a partir de pulsaciones corporales, o sea, nuestra búsqueda de belleza o lo imperfecto, lo perfecto, es algo que puede basarse en lo que generaron otros artistas en el pasado o de ideas que arrojan otros saberes de ciencias, inclusive de deporte, o sea, de otras áreas del conocimiento, pero el sentirlo, el filtro que ponemos como mente de artistas difiere de lo que ya hemos dicho, de las otras ciencias como crean su conocimiento. O sea, no reinventamos la rueda, no partimos de la nada, o sea, sí partimos de algo, pero nuestras transformaciones a eso de donde partimos son muy íntimas. Muy bien, compañeros, creo que con este argumento podríamos dar como el cierre a lo que es la investigación-creación en un comentario en contra de lo que esta significa dentro del proceso de formación artística. No sé si tienen algo más para decir. No, gracias. Eso sería todo. Entonces, ¿paramos de grabar ahí o qué? Sí. Pues sí. Ya. Jorge Antonio Giraldo Castillo, hablamos de Bordov en 2005 en los procesos de investigaciones para las artes. Me parece relevante primero definir el término de las artes. Importantísimo saber que las artes son básicamente la forma como una persona individual o colectiva, indistintamente de su época, piensa, siente en lo que cree, y que el arte es la interpretación de esas situaciones específicas de ese ser humano, de esos seres humanos en un territorio geográfico específico, y ello da como resultado pues lo que se conoce como obra o un elemento simbólico que representa ese sentimiento, ese pensamiento o esa creencia. Básicamente me parece muy importante definirlo porque los procesos de investigación, como dice Bordov, pues no tienen una relación directa o clara como los procesos de investigaciones académicos o científicos. ¿Basados en qué? En que son básicamente experiencias totalmente personalizadas en lo que decíamos ahorita, pues basados en una época, en una persona particular o un colectivo, y básicamente a un suceso o una experiencia particular que tiene que ver con la naturaleza o básicamente con la dinámica de los seres humanos. Es supremamente importante dejar eso claro, porque dentro de ella también me parece a mí que sí hay una parte totalmente práctica en el proceso de investigación, y tienen que ver con los elementos que son pragmáticos del arte, como la técnica de los instrumentos, la técnica de los colores, lo que tiene que ver con la técnica del movimiento, lo que tiene que ver con la técnica del manejo de cada uno de los elementos tecnológicos con los cuales se hacen las artes. O sea, básicamente tiene que ver con esos elementos. Lo que tiene que ver con la subjetividad, y en lo cual estoy de acuerdo con Bordov, es que ese componente subjetivo del ser humano
que ya pude explicar o pude comentar frente al tema del desarrollo de las artes, pues ahí es donde cada investigación debe ser personalizada, ¿sí? Basado básicamente en que cada uno de los seres humanos pues funciona de una forma diferente y cada colectivo es diferente. Me parece importante dejar eso claro porque la ontología pues va a ser diferente, aunque en cierta forma la epistemología puede funcionar en ciertos elementos parecida, pero en el contexto como tal de cada una de las manifestaciones artísticas y de la gente que las produce y las vive como tal, pues básicamente cada investigación va a ser diferente. Entonces estoy muy de acuerdo con Bordov en que esos procesos de investigación artísticos son diferentes y son contextualizados, funcionan bajo esa parte. Entonces, como dice, la investigación incorpora un elemento de experimentación con la participación en la práctica y en la interpretación de esa práctica. Me parece muy importante dejarlo allí. Soy Jorge Antonio Giraldo y estamos para seguir contribuyendo en los procesos. Muchas gracias.